buenos días. El día de hoy vamos a continuar con lo que es concentración y dilución de la orina. Nos habíamos quedado en el sistema de contracorriente, ¿no es cierto? El cual el objetivo era que la médula se haga hipertónica en relación a lo que es el líquido tubular. Como vemos acá, progresivamente el líquido tubular no aumenta la osmolaridad. Ahora, sumado a este sistema de contracorriente que se daba entre el asa descendente de Henle y el asa ascendente de Henle, participa lo que es el transporte de urea. La urea, atraviesa fácilmente lo que es la barrera de filtración, muy bien, y circula por lo que es el líquido tubular, pero a nivel de lo que es el conducto colector medular, se reabsorbe desde el conducto colector al intersticio gracias a unos transportadores llamados transportadores de urea. Los transportadores de urea o UTE existen de dos tipos, A1 y A3. Estos transportadores de urea, entre los más importantes tenemos el A3 ubicado en los conductos colectores. Esto es fundamental. La urea se reabsorbe gracias al estímulo de la hormona antidiurética. Recordemos que esta hormona se produce a nivel de lo que es el hipotálamo, se libera en la neurohipófisis y llega al túbulo distal para reabsorber agua, pero al mismo tiempo tiene un efecto no estimulador sobre los transportadores de urea, lo que hace que la urea pase desde el conducto colector medular hacia el intersticio. De esta manera, la urea aporta de una segunda forma la osmolaridad no elevada del intersticio. Pero existe lo que se llama recirculación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que se reabsorbe, transitoriamente la urea se queda acá, porque luego se vuelve a secretar desde el intersticio hacia el asa de Henle. ¿Eso para qué? Para que haya un aumento constante de la osmolaridad. ¿Muy bien? Ahora, como el líquido tubular se vuelve hiperosmótico, el líquido que circula en los túbulos, entre lo que es el líquido tubular y los vasos rectos, que son los vasos peritubulares de las nefronas yuxtamedulares, también va a aumentar la osmolaridad plasmática. Tenemos el esquema de un glomérulo renal o de una nefrona, pero de una nefrona yuxtamedular. Vemos que la osmolaridad va aumentando progresivamente a nivel del asa de Henle. Ahora, recordemos que los vasos que rodean a las nefronas yuxtamedulares son conocidos como vasos rectos, ¿no? Estos vasos rectos circulan alrededor del asa de Henle de las nefronas yuxtamedulares y funcionan de esta manera. Se dice que son vasos rectos que están dispuestos paralelamente a las asas de Henle, en paralelo, ¿no? Y en serie. Ahora, como la osmolaridad del líquido tubular es alta, esta se debe equilibrar con la osmolaridad de los vasos rectos. ¿Cuánto llegaría a ser la osmolaridad de la sangre que circula en los vasos rectos? 300, ¿no? Pero acá aumenta la osmolaridad en el líquido tubular, entonces esta también se tiene que igualar, ¿no? Recordemos, ¿no?, en las clases básicas de lo que es difusión y transporte, cuando existe dos compartimientos separados por una membrana semipermeable, ¿no?, los solutos de un compartimiento A, por ejemplo, donde existe mayor concentración de solutos, a un compartimiento B, donde existe menor concentración de solutos, en una segunda fase estos se igualan, ¿no? Existe la misma concentración acá y existe la misma concentración acá. Eso se debe gracias a la difusión de los solutos, ¿no?
Lo mismo pasa acá. Como el líquido tubular se hace hiperosmótico, los vasos rectos llegan a no aumentar su osmolaridad plasmática, siendo acá aproximadamente de 1200. Y eso es lo que representa este gráfico. Eso es lo que vemos acá. Esto no es el asa de Henle, esto es un vaso recto. Y vemos cómo su osmolaridad de vaso empieza a aumentar. Bueno, y recordemos un poco cómo se regula la osmolaridad del plasma. La osmolaridad del plasma es muy importante para mantener el medio interno, para que las actividades celulares se mantengan de forma regular y normal. Ahora, la osmolaridad plasmática también va a depender de la osmolaridad urinaria. Recordemos que la osmolaridad plasmática es entre promedio 300 milismoles, ¿no? Y tenemos que tener los valores de sodio. El sodio en plasma, ¿no? Esos valores deben dominarlos, es de 135 a 145 microgramos por litro. Cuando es menos de 135, esto se denomina como hiponatremia. Cuando es más de 145, esto se denomina como hipernatremia. Existen diferentes formas para calcular la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿Dónde puede participar el sodio, el potasio, ¿no? Tenemos el BUN que es el nitrógeno ureico sérico, o puede participar la urea, ¿no? Tanto el BUN como la urea son productos nitrogenados del catabolismo, ¿no? De las proteínas, ¿no es cierto? Es el resultado del catabolismo de las proteínas. Y también participa la glucosa. ¿Por qué participan estos electrolitos principalmente, o estos solutos, principalmente el sodio, la glucosa y el BUN o la urea? ¿Por qué creen? ¿Y por qué no participa el calcio? ¿Por qué no participa el magnesio? Porque son los más reabsorbidos. No necesariamente, sino porque son los solutos más osmóticamente activos. ¿Qué es ósmosis? ¿Recuerdan? Es el paso de agua de un lugar, ¿no?, de menor concentración de solutos a un lugar de mayor concentración de solutos. En otras palabras, un soluto osmóticamente activo es aquel que atrae ¿qué? Agua. Entonces el sodio, la glucosa, la urea, el BUN son solutos que atraen agua. Muy bien. Entonces por eso forman parte de lo que es la fórmula de la osmolaridad plasmática. Ya. Bueno, para mantener esta osmolaridad en 300 miliosmoles de promedio, existen, ¿no?, dos mecanismos fisiológicos para mantener. Uno, el sistema osmorreceptor, donde interviene el ADH, y el mecanismo de Nacelle. Vamos a hablar del sistema osmorreceptor de la ADH, hormona antidiurética. Esta zona o este sistema osmorreceptor tiene zonas de estimulación. ¿Cuáles son las zonas de estimulación? La zona osmorreceptora, muy bien, la región anteroventral del tercer ventrículo y la zona barorreceptora. La zona osmorreceptora se encuentra en el hipotálamo anterior, ¿bien? En el hipotálamo anterior. Esta región del hipotálamo anterior, muy bien, detecta los cambios de osmolaridad plasmática. Recordemos que ¿dónde se produce la ADH? En el hipotálamo, en los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿no?, conjuntamente con otra hormona. ¿Cuál es esa otra hormona? La oxitocina, ¿no es cierto? La oxitocina es una hormona que participa, ¿no?, fundamentalmente durante el embarazo, ¿no?, y durante la lactancia, ¿no es cierto? También se dice que participa, ¿no?, en lo que es los sistemas de castigo y recompensa, en parte de lo que es las emociones, ¿no? Algunos lo conocen como la hormona del amor, ¿no es cierto? Ok, entonces la ADH se produce en el hipotálamo
gracias a que no existe esta zona osmorreceptora que detecta los cambios de osmolaridad. También tenemos lo que es la región anteroventral del tercer ventrículo, y por último tenemos la zona varoreceptora. ¿Dónde está la zona varoreceptora? La zona varoreceptora, ¿qué es varoreceptor? ¿Qué entienden por varoreceptor? ¿Es un receptor de qué? De presión, ¿no? Tenemos el corazón, no, tenemos la arteria. ¿No? Tenemos las arterias carótidas comunes, ¿no? Etcétera. Y antes de su división en carótida interna y carótida externa, ¿no? Acá tenemos lo que es, ¿no? El callado, lo que es el glomus carotidio, y aquí tenemos el callado de la aorta, ¿no es cierto? En esta región se encuentran los varoreceptores. Varoreceptor significa detector de lo que es la presión. Muy bien. Entonces, estas zonas son las encargadas de estimular la secreción zonas encargadas de estimular la secreción de ADH, esas tres zonas. Ahora, si bien estas tres zonas que hemos dicho, el hipotálamo anterior, el tercer ventrículo y lo que es los varoreceptores, no estimulan la secreción de ADH, pero ¿cuál va a ser el factor desencadenante para que estas zonas se estimulen? Que la osmolaridad plasmática aumente más de 300 milosmoles, o sea que exista una hiperosmolaridad plasmática. Entonces, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, ante la presencia, bueno, en este caso, ante la ausencia de agua, o sea, el déficit de aporte de agua en el organismo, lo que sucede es que la osmolaridad plasmática va a aumentar. Muy bien, la osmolaridad extracelular. Esto va a estimular las zonas osmorreceptoras que ya hemos visto. ¿Para qué? Para que aumente la secreción del ADH en la hipófisis posterior. Es muy importante saber diferenciar esto, ¿no? Que también lo vamos a volver a ver en fisiología endocrina. Si bien la ADH se produce en el hipotálamo, en los núcleos ya mencionados, esta se almacena en la neurohipófisis. Muchas veces les hacen confundir, ¿no? Dígame dónde se produce la ADH. Todos dicen en la hipófisis, en el lóbulo posterior. En realidad se produce en el hipotálamo, pero se almacena en la neurohipófisis. ¿Bien? Por eso acá dice secreta, ¿no? Secreta la ADH, o más que todo sería la liberación, ¿no? De la ADH. Muy bien. La ADH en plasma va a aumentar, y cuando llegue a nivel renal va a aumentar la permeabilidad al agua en los túbulos distales y conductos colectores. Al aumentar la reabsorción de agua, ¿no? Va a disminuir el agua excretada. Y al aumentar la reabsorción de agua, la osmolaridad plasmática que estaba alta va a bajar. ¿Cierto? Ese es uno de los mecanismos del sistema osmoreceptor. Ahora, ¿cuáles son los factores que estimulan la secreción de ADH? Factores que estimulan la secreción. Uno de los que ya hemos visto, aumento de la osmolaridad plasmática, ¿no? ¿En qué condiciones puede aumentar la osmolaridad plasmática? Por ejemplo, lo que es la hipovolemia, la deshidratación, o sea, la pérdida de líquidos. Si tenemos una persona que esté con vómitos recurrentes, por ejemplo, tras una intoxicación alcohólica, tras una transgresión alimentaria, va a perder mucho líquido y eso va a aumentar la osmolaridad plasmática, ¿no? Como segundo ejemplo dice, o disminución del volumen de sangre, o sea, ante situaciones de hipovolemia. ¿Qué condiciones pueden llevar a una hipovolemia? Hemorragias, ¿no es cierto? Principalmente, hemólisis también puede producir hipovolemia, entre otros, ¿no?
ante el descenso de la presión arterial. Por eso la ADH también su otro nombre conocido es como vasopresina. Uno de los efectos de la ADH es reabsorber agua, ayudar en la reabsorción de urea, pero otro de los efectos colaterales es una vasoconstricción, como la angiotensina 2, la endotelina, es un potente vasoconstrictor, porque ante el descenso de la presión arterial, esta hace vasoconstricción. De esa manera eleva la presión. Otros menos comunes, las náuseas de hipoxia. Pero existen fármacos que también van a aumentar la secreción de ADH, como la morfina, la nicotina, ¿no? Y la ciclofosfamida. Del otro lado tenemos factores que inhiben la secreción de ADH, o sea que en todo caso van a inhibir la reabsorción de agua, como por ejemplo la disminución de la osmolaridad plasmática. ¿En qué casos disminuiría la osmolaridad plasmática? ¿En qué casos creen? Ante la retención de líquido, ¿no? ¿Qué condiciones llevan a que una persona retenga agua? Sobre todo en condiciones patológicas. ¿Qué condiciones? La diabetes, ¿en qué sentido haría que retengan agua? Si esta trae complicaciones cardiovasculares o renales. Yendo por ese lado, los pacientes cardiópatas, ¿no? Tienen una disfunción ventricular del ventrículo izquierdo, lo cual hace que no bombee adecuadamente, ¿no? Sangre. Eso hace que entre el paciente en insuficiencia cardíaca y retenga agua. Lo que ya habíamos comentado en clases previas, hay un edema, ¿no? Hay un edema, un aumento de agua, tanto en el líquido intravascular como en el extracelular. En esas condiciones, por ejemplo, disminuye la osmolaridad plasmática. Esto es algo particular que, por ejemplo, habíamos comentado en una de las clases prácticas. ¿Recuerdan lo que es el valor normal de la creatinina? Es de 0,7 a 1,3 miligramos. Esta variaba de acuerdo a diferentes circunstancias, por eso no es un marcador ideal para la función renal. Dependía de la masa muscular, ¿no? Del peso, etc. Es algo que les traigo a acotación, que no es parte de fisiología. Bueno, tiene que ver, pero muchas veces es difícil de deducir. Incluso haciendo la especialidad recién nos damos cuenta. Por ejemplo, yo tengo un paciente que está en anasarca. ¿Saben qué es anasarca? Es cuando el edema es generalizado. O sea, ya no solo es en los pies, es en la pancita, es en el torso, la cara está como un globito, o sea, está hecho una bolita de agua. Eso es anasarca. El paciente está encharcado, está totalmente diluido. El paciente es diabético y ya hay muchos datos que sugieren que tiene insuficiencia renal, pero su creatinina está en 1.1. ¿Qué opinan de esa creatinina? Está normal, pero ojo, es un paciente que está hinchado, o sea, está lleno de líquido. Entonces, lo que nosotros hacemos, bueno, es un paciente hinchado, ¿qué haríamos? Deshincharlo, depletarlo, ¿no? Sacar ese líquido. ¿Cómo? Con diuréticos, que ya hemos visto nosotros más o menos cómo actúan los diuréticos. Entonces, les damos los diuréticos y el paciente empieza a orinar. Pasan los días y se va deshinchando, ¿no? Va deshinchándose y le hacemos un control de creatinina. Ese control de creatinina me sale 2. Eso ya está elevado. ¿Qué pasó? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasó? Porque el primer día que estaba súper hinchado estaba en 1.1, creo, normal, y a los 3 días está en 2 o 3. ¿Qué creen que ha sucedido? ¿Será que le hemos llevado al paciente una insuficiencia renal nosotros al hacer tratamiento? ¿O pasó algo más? Es lógica, muchachos. Tienen que aplicar en fisiología lógica. Tenemos a un paciente, ¿no?, que en su circulación existe sobre todo más agua, ¿no? También en el tercer espacio, en el intersticio, ¿no? Y aquí están los solutos de creatina. Pero después de deshincharlo, o sea, después de retirarle todo el agua, ¿no? Bueno, tiene menor cantidad de agua y tiene la misma concentración de creatinina o de solutos. ¿Qué pasó? Que la sangre estaba diluida. Entonces, una vez que tú lo llevas a una circunstancia, a un estado ya no estable, le quitas el excedente de líquido, te da el valor, ¿qué? El valor real.
Eso es lo que sucede en la práctica. Se van a acordar de mí, si en algún momento hacen medicina interna, después de deshinchar a un paciente se elevan los solutos, después de quitarle líquido. Es algo que pasa, suele ser una pregunta de la visita médica residente, ¿no? ¿Por qué la creatinina se ha elevado? No, es que la estamos conllevando nosotros como a una insuficiencia renal, o sea, estamos haciendo iatrogenia. Iatrogenia es cuando el paciente sufre una alteración secundaria a un procedimiento o una indicación médica, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede. En pacientes, por ejemplo, que se llenan de líquido, no tenemos valores reales de los solutos, pero ese aumento de líquido conllevaría que se inhiba la secreción de la ADH. Otras condiciones, aumento de la bulimia, ¿no? Por ejemplo, las transfusiones sanguíneas aumentarían la bulimia, eso inhibiría la ADH, el aumento de la presión. Y como ya les había dicho, hay fármacos que van a inhibir la secreción de la ADH y sustancias como el alcohol, la clonidina, muy bien, entre otros. Por eso cuando uno ingiere bebidas va muchas veces al baño, ¿por qué? No, porque no hay ADH. Bueno, ese era el mecanismo osmoreceptor. Ahora pasamos al mecanismo de la sed. El centro de la sed se encuentra en la pared anterolateral del tercer ventrículo, muy bien, también en el núcleo preóptico. Este centro de la sed, muy bien, responde al incremento de la osmolaridad plasmática o al descenso del volumen arterial circular. Nuevamente, el centro de la sed responde al aumento de la osmolaridad plasmática o a la disminución del volumen arterial circulante efectivo. Eso se abrevia como VACE, BAS, volumen arterial circulante efectivo. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede ante un aumento de la osmolaridad plasmática? Aumenta la sed y aumenta, como habíamos visto, la secreción de vasopresina o ADH. Este aumento de la sed no condiciona que la persona aumente la ingesta de líquido, ¿no? La ADH, ya habíamos dicho que hace antidiuresis, y el aumento de líquido no va a condicionar a que disminuya nuevamente la osmolaridad plasmática o incremente la circulación arterial no efectiva. Cuando nosotros, por ejemplo, ingerimos comidas o alimentos ricos en sal, ¿no es cierto? Como cuáles, papas fritas, frituras, entre otros, nos da más sed, ¿cierto? Nos da más sed. Entonces, eso es debido a qué? Aumenta ¿qué? La cantidad de sodio en la sangre. Ahora, dentro de una de las premisas para el tratamiento de lo que es la hipertensión, dentro de las medidas básicas se dice no exceder el consumo de sal. ¿Por qué? ¿Por qué se recomienda que no coman sal los pacientes hipertensos, por ejemplo? ¿Cuál sería la razón fisiológica que explicaría eso? La sal aumentaría la cantidad de agua en la sangre, por lo tanto la presión se elevaría más. Ya, muy bien. Si nosotros tenemos una ingesta crónica que significa prolongada de sodio, esta va a reabsorberse a nivel renal. Si se reabsorbe el sodio a nivel renal, aumenta el sodio extracelular. El aumento del sodio extracelular conlleva aumento de la osmolaridad plasmática, y el aumento de la osmolaridad plasmática atrae agua. ¿Y qué es la presión arterial? Es la fuerza ejercida de la sangre sobre una superficie. Entonces el paciente, pese a que haga su tratamiento farmacológico, si no reduce la sal en su dieta, pues va a condicionar a que este paciente sea un hipertenso de difícil control, ¿no? Por eso una de las medidas es reduzca la sal o retire la sal de la mesa. Bueno, ciertas circunstancias como factores que estimulan la secreción de ADH, hay factores que aumentan el centro de la sed, que son casi los mismos que aquellos que aumentan la secreción de la vasopresina.
aumento de la osmolaridad, disminución de la volemia, disminución de la presión, aumento de la angiotensina 2 y la sequedad de la boca. Todo lo contrario es lo que reduce la sed, la disminución de la osmolaridad, ¿no? Aumento de la volemia, aumento de la presión, disminución de la angiotensina y la distensión gástrica. Bueno, todo esto hemos hablado porque existen trastornos, ¿no? Trastornos renales asociados a los cambios de osmolaridad, ¿no? Habíamos dicho que la osmolaridad plasmática puede ir desde 100 a 1200 miliosmol, perdón, la osmolaridad urinaria puede ir desde 100 o 50 en algunos textos, ¿no? A 1200 miliosmoles. Pero en promedio la osmolaridad urinaria es de 600 a 800 miliosmoles por litro, casi el doble de la osmolaridad plasmática. Pero esta osmolaridad va a oscilar en estos extremos de acuerdo al grado de concentración o dilución de la orina, que ya lo vimos anteriormente. Existen dos patologías, la diabetes insípida central y la diabetes insípida nefrogénica, que son dos patologías asociadas a los cambios de osmolaridad urinaria y osmolaridad plasmática. Ustedes tienen que guiarse de acuerdo al nombre. Dice diabetes insípida central. Eso significa una alteración en el sistema nervioso central. Y si dice diabetes insípida nefrogénica, nefro es riñón, significa que es una alteración asociada, ¿no? O condicionada por una alteración a nivel renal. Vamos a empezar, ¿no? Hablando de lo que es la diabetes insípida central. Esta es una alteración, ¿no? De la secreción, un déficit en la secreción de ADH. ¿Dónde? En el hipotálamo, ¿no es cierto? Puede ser un problema tumoral, un problema isquémico, etc. De cualquier causa, no se libera ADH a nivel del sistema nervioso central. Muy bien. Si no existe, ¿no? Lo que es, bueno, aquí por ejemplo tengo las causas, dice primarias y secundarias. Cuando ustedes lean un texto y digan, esta enfermedad tiene como causa primaria tal y tiene como causa secundaria tal, ¿qué significa primaria? Generalmente una causa primaria significa que el problema está en el lugar donde se produce la hormona, por ejemplo. Eso es primario. O idiopático también significa, es primario o idiopático que no se conoce la causa. Por ejemplo, la hipertensión arterial es de causa primaria o secundaria. Primaria, no existe un lugar específico en realidad donde se produce esta hipertensión, pero se la conoce como idiopática porque no se conoce la causa específica. Ahora, secundaria, ¿qué significa? Secundaria, que es debido a una causa conocida. ¿Bien? Entonces, lo propio pasa acá. Primarias pueden ser, por ejemplo, genéticas, ¿no? Alteraciones genéticas en la producción de ADH, o idiopáticas, de causa desconocida. Y las secundarias, como les decía, se conoce la causa. Tumores. Un TU o tumor, nosotros en la parte clínica no nos referimos como tumores como tales, sino los abreviamos como TU para definir, ¿no? El efecto que puede conllevar esto sobre el paciente. TU, traumas o cirugías, posteriores a cirugías, infecciones, entre otras. El alcohol, enfermedades autoinmunes, una variedad. Ahora, si no existe la ADH, el paciente va a orinar en menor cantidad o en mayor cantidad. Mayor cantidad. Eso se conoce como poliuria, ¿no? Ahora, al tener poliuria, perder mucho líquido, el paciente va a tener mayor sed, poliditis, ¿no? El tratamiento es darle medicamentos similares a la vasopresina, por ejemplo, la desmopresina. Muy bien. Ahora, aquí tenemos la diabetes insípida nefrogénica. ¿Qué dice acá? Consiste en la incapacidad parcial o total o completa del riñón para concentrar la orina. ¿A qué se debe generalmente? ¿No? Esta se debe, por ejemplo, de la resistencia al ADH en el túbulo colector. ¿Qué significa resistencia? Por ejemplo, puede haber una alteración genética, ¿no?, que condiciona una mutación de los receptores B2. Muy bien. ¿Qué eran los receptores B2?
eran los receptores que se encontraban en el lado vasolateral de las células tubulares y colectores que respondían a la presencia de ADH. O sea, esos receptores son insuficientes o no funcionales. Es como se genera la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 se debe a la deficiencia de insulina y la diabetes tipo 2 se debe a la resistencia a la insulina. En el diabético tipo 2 hay insulina, pero ¿cuál es el problema? Que cuando ésta se une a su receptor no hay una respuesta adecuada. Eso se llama resistencia. Lo mismo pasa acá. Existe la ADH, pero sus receptores están alterados. Entonces, no hay esa secundaria respuesta. ¿Cuál era? La fosforilación de proteínas y la producción de aquaporines. Entonces, ¿el problema dónde está? En el riñón. Secundario de una alteración genética. ¿Muy bien? Existen también fármacos que van a condicionar, ¿no?, lo que es la alteración de esto. Por ejemplo, sales de litio, ¿no?, anfotericina, silofil. La anfotericina es un fármaco, es un antifúngico. ¿Qué quiere decir eso? Que se utiliza contra los hongos. No es un medicamento ampliamente usado. Entonces, si nosotros damos anfotericina a un paciente, ¿no?, y este paciente empieza a orinar bastante, tenemos que sospechar en una diabetes insípida nefrogénica. ¿Muy bien? La clínica va a ser similar. El paciente va a tener poliuria, polidipsia. Muy bien. ¿Hasta acá? ¿Todo entendido? Ok, muy bien. Tenemos 15 minutos más. Vamos a pasar a lo que es recapitular algunos puntos de lo último que eran de pruebas de función renal. Muy bien. Es algo que lo habíamos mencionado en una de las clases, pero hay algunos puntos que han quedado en duda todavía por lo que he visto en prácticas. Muy bien. Y tengo algo más que... ¿dónde está? Ya, esa es la clase. Denme un momentito. Antes de pasar a lo que son las pruebas de función renal, esto es interesante para no perder la idea de la osmolaridad. Nosotros podemos calcular la osmolaridad urinaria en base a una prueba que es la densidad urinaria del examen de orina. Esto lo vamos a ver la siguiente semana en las teóricas y las subsiguientes en la práctica. ¿Bien? Se puede asociar la densidad urinaria a la osmolaridad. No significa lo mismo, pero es casi similar, ¿no? A diferencia de la osmolaridad, que depende del número de partículas en la orina, ¿no?, la osmolaridad urinaria, esto de la densidad depende tanto del peso molecular como del número de orines. Si bien la osmolaridad es de 600 milosmoles, ¿no?, tenemos lo que es la densidad urinaria, que es de 1010 a 1030. ¿Muy bien? Cuando una densidad es menos de 1010 se conoce como hipostenuria, y cuando es más de 1030 como hiperestenuria. La densidad nos permite asociar a cómo está la osmolaridad urinaria. Si la densidad es menos de 1010, ¿cómo creen que esté la osmolaridad urinaria? ¿Alta, normal o baja? Baja, porque nos habla del número de partículas y el peso molecular en la orina. Si la densidad urinaria está más de 1030, la osmolaridad urinaria es muy posible que también esté elevada. Y lo que les decía, ¿no?, una orina diluida con una osmolaridad baja se va a ver de esa manera y una orina concentrada de esta. ¿En qué casos, por ejemplo, la osmolaridad urinaria, bueno, primero, la densidad urinaria va a estar disminuida? Ante el uso de diuréticos, son fármacos que aumentan la producción de orina, ¿no?,
En ese caso, ¿por qué va a estar disminuida la osmolaridad urinaria? Porque se libera más o se excreta más agua. Segundo, la diabetes insípida, ya hemos visto, acabamos de ver, ¿no? No se reabsorbe agua porque falta ADH o hay falta de respuesta a la ADH, ¿no? En el hiperaldosteronismo es otra causa que provoca disminución de la densidad urinaria. Y de forma contraria, ¿qué condiciones pueden elevar la osmolaridad urinaria? Por ejemplo, la glucosuria. ¿Qué es glucosuria? La presencia de azúcar en la orina, ¿no? En diabéticos, por ejemplo, ¿no? Y en el SIHAT, ¿saben qué significa SIHAT? Síndrome inadecuado de secreción de hormona antidiurética. ¿Qué significa eso? Que hay un tumor, por ejemplo, a nivel del hipotálamo que aumenta excesivamente la producción de ADH. Y si hay aumento de ADH en la circulación sanguínea, a nivel renal va a hacer que se absorba más agua. Y por eso la densidad urinaria va a aumentar, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque se puede calcular la osmolaridad urinaria a partir de la densidad urinaria. Traigo a acotación esto porque es algo práctico y esto suele ser una pregunta de la parte médica cuando estén en el hospital. ¿Cómo sabe la osmolaridad urinaria de este paciente solo sabiendo el examen de orina? ¿Cómo es? Dice, no, si la densidad urinaria no sale en el examen de orina de 1025, dice tomar las últimas dos cifras, o sea, el 25 y multiplicarlo por 40. 25 por 40 nos da 1000. Entonces, asumimos que la osmolaridad urinaria de este paciente es de 1000 miliosmoles por kilogramo. Muy bien, es una forma indirecta de calcular lo que es la osmolaridad urinaria. Este es otra cosa. Bueno, para ir culminando todo este capítulo de renal, el siguiente lunes van a pasar lo que es distribución del LEC, trastornos asociados al volumen y regulación ácido-base, el lunes y el martes. ¿No? Y desde el miércoles vamos a hacer examen de orina hasta el día viernes. ¿Bien? Entonces, sin embargo, esto ya lo habíamos mencionado, pero hay algunas cosas que he visto que hay que recalcar. Pruebas para calcular el filtrado glomerular. Una prueba para calcular el filtrado glomerular es el aclaramiento de una sustancia. ¿Qué es el aclaramiento o clearance de una sustancia? Como dice ahí, volumen de plasma. Muy bien, volumen de plasma que queda totalmente desprovisto, ¿no? O queda totalmente libre de una sustancia por su paso en el río. Esta se mide, ¿no?, en volumen sobre tiempo, o sea, mLs por minuto. Por eso dice, calcule, por ejemplo, el aclaramiento de la creatinina, o el aclaramiento de la urea, o el aclaramiento de la cistatina. Eso quiere decir cuánto de plasma se libera de esta sustancia. También debo recordar que si bien la sangre atraviesa el glomérulo renal, ¿qué es lo que se filtra? La filtración es lo que pasa, ¿no? Es el líquido o el volumen de líquido que pasa desde el capilar hacia el espacio de bomba. ¿Se filtra toda la sangre? ¿Sí o no? No se filtra toda la sangre, solo se filtra el plasma. ¿Se filtran glóbulos rojos? No. ¿Glóbulos blancos? No. ¿Plaquetas? No. O sea, ¿qué es lo que se filtra? El plasma. Lo que se filtra del plasma, ¿qué es? Todo, excepto ¿qué? Las proteínas. ¿Cierto? Esa es la fórmula del aclaramiento de una sustancia. Esto significa clearance o aclaramiento de una sustancia, donde tenemos la concentración urinaria de esta sustancia por el volumen urinario sobre la concentración plasmática de esa sustancia. Las pruebas para medir la función renal se subclasifican en pruebas exógenas y pruebas endógenas. Exógenas son aquellas, ¿no?, que nosotros administramos al paciente, ¿no?,
sustancias que son externas al organismo, ¿no? Y las endógenas son aquellas pruebas que podemos medir nosotros, pero que produce el organismo. Estas pruebas exógenas, muy bien, pueden ser una variedad como la inulina, los isótopos radioactivos como el DTPA o el DDTA, muy bien, el iotalamato y el diexol. Bueno, se hicieron varias pruebas, sobre todo no con el iotalamato y el ioexol, donde se va midiendo de acuerdo a tiempos cuánto disminuye su cantidad en sangre, ¿no? Se les administra en un determinado tiempo, se mide su concentración, ¿no? Al minuto cero, al tiempo cero, y se va midiendo la concentración progresivamente a medida que van los minutos. Si esto no disminuye de esta manera y se mantiene en una curva recta, ¿no? O estacionaria, ¿qué quiere decir? Que ese riñón no está depurando o no está filtrando. Luego tenemos las pruebas endógenas, ¿no? Dentro de las pruebas endógenas se usa generalmente la creatinina, pero no es el marcador ideal para medir la función renal, porque esta va a variar de acuerdo a diferentes circunstancias, peso, talla, condiciones fisiológicas como el embarazo, etc. Además de que la creatinina, si bien se filtra al 100%, esta se secreta a nivel de los túbulos en un 10 a 15%. Eso significa que la excreción total de creatinina va a depender de lo que se filtra más lo que se secreta. Muy bien. Ahí tienen los valores normales de la creatinina en varones o en mujeres, que eso es fundamental que lo conozcan, ¿no? Porque cuando ustedes analicen un estudio de laboratorio, cuando analizan un paciente o revisan un paciente, le van a pedir generalmente pruebas básicas. ¿Saben cuáles son las pruebas básicas que se pide a un paciente? En general, de cualquier tipo de patología por la cual venga. Lo primero que pides a un paciente es un hemograma. Esto nos da una idea de las condiciones hematológicas de este paciente, algo que ya hemos visto, ¿no? Ver todo lo que es serie roja, serie roja. ¿Qué más pides a un paciente? Pruebas básicas. ¿Qué más pides a este paciente? Y esto ustedes ya lo pueden hacer. Si alguna vez se les acerca algún familiar, creo que me siento mal, etc., ustedes ya le pueden decir qué pruebas hacer. Hemograma. Segundo, una glicemia. Una glicemia, o sea, los niveles de azúcar. Muy bien, porque sabemos que la diabetes es una patología muy frecuente. Tercero, pedimos lo que es una creatinina. Muy bien, una creatinina. Y ahí es pues donde les agarran cuál es el valor normal de la creatinina. Hasta 1.3 o 1.2 miligramos sobre decilitro. Y algo fundamental, un ego. ¿Saben qué es un ego? Un examen general de orina. Estas son las pruebas básicas. ¿Bien? ¿Por qué creatinina y ego y no pedimos, por ejemplo, un bilirrubin directamente? Porque las pruebas de función renal nos dan muchos datos, ¿no? La creatinina es solo sobre el riñón, pero el examen de orina, como vamos a ver la siguiente clase, nos da varios datos de lo que es el medio interno. ¿Bien? Entonces ya vemos ahí lo que es la prueba de creatinina, es parte de las pruebas generales que se le pide a un paciente, los valores normales. Ahora, la creatinina no nos sirve en algunas circunstancias. Entonces, lo que pedimos es un aclaramiento de la creatinina. ¿En qué condiciones? Por ejemplo, en vegetarianos, ¿no? Si le pedimos una creatinina a un vegetariano, sus niveles de creatinina pueden ser normales o bajos. ¿Por qué? Porque no consume proteínas, ¿cierto? Entonces nos diría falsamente que sus riñones están bien. Otro, por ejemplo, en alteraciones importantes de la masa muscular, ¿no? Esto es importante. Por ejemplo, no solo aquellas personas que tienen masa muscular aumentada o disminuida va a alterar, no tanto, ¿no? la función renal, o va a darnos una idea falsa. Por ejemplo, en pacientes con amputaciones, en pacientes desnutridos, no es factible medir la creatinina sérica. Hay que pedir un aclaramiento de creatinina. ¿Muy bien?
O en aquellas personas que tienen índice de masa corporal disminuido o elevado. En el embarazo lo propio. Durante el embarazo la creatinina no es el mejor marcador. Si bien es lo único que tenemos a la mano, lo ideal es medir un aclaramiento de creatinina en 24 horas. Y como les decía, por ejemplo, en niños y en ancianos lo propio. Tenemos una variedad más. La urea no se considera un marcador de filtración glomerular, pero nos permite conocer, por ejemplo, la función en general. La urea normalmente tiene un valor de 20-40 miligramos sobre decilitro, se filtra al 100%, pero se reabsorbe en un 40 a 70%. Para que un marcador sea 100%, nos sugiera cómo funciona la filtración. ¿Qué dice las especificaciones? Este marcador se debe filtrar al 100%, no se debe reabsorber, tampoco se debe secretar. Y no debe ser modificable, ¿no?, ante diferentes circunstancias. La urea, miren, por eso lo marco en rojo, se reabsorbe en un 40 hasta 70%. Pero en la parte práctica, si yo tengo un paciente con creatinina de 2 o 3, la urea también se va elevando a 60, 70. ¿Bien? Y este es el marcador ideal para medir la función renal, la cistatina C. La cistatina C es una proteína que se produce en todas las células del organismo. Esta, a diferencia de la creatinina, muy bien, no se reabsorbe ni se secreta en los túbulos renales y no se modifica por la edad, no se modifica por la masa muscular, no se modifica por el peso, etc. Entonces, la mejor forma de estimar la tasa de filtrado glomerular es midiendo los niveles de cistatina C. Muy bien. Ya, esto ya vimos. Lo que quería aclarar es lo siguiente, ¿no? Había una confusión en esto. La fórmula de Cockcroft-Gault para estimar la tasa de filtrado glomerular. Esa es la fórmula: 140 menos edad por peso sobre 72 por creatinina C. Si bien esto yo no voy a tomar en cuenta para lo que es el examen, hay que aclarar que esto se multiplica en mujeres por 0.85. Muy bien, por 0.85 todo el resultado. ¿Listo? O en el denominador lo cambias por 85. ¿No? Este es en un varón, que no hay mucho problema en entender, pero en la mujer sería así, ¿no? Tenemos una mujer de 40 años de edad, muy bien, con un peso de 56 kilogramos y una creatinina de 1.1. Aplicas lo mismo que la fórmula para el varón, muy bien, para no complicarnos, ¿no? 140 menos la edad del paciente por su peso sobre la creatinina por 72. Todo este ejercicio al final lo multiplicas por 0.85 y te da ese valor de 60 ml por minuto. Recordemos que la tasa de filtrado glomerular es de 100 a 125 ml por minuto. Hay diferentes formas de estimar la tasa de filtrado glomerular, diferentes ecuaciones. La de Cockcroft-Gault ha sido desarrollada en el año 1976 y miren cómo ha ido desarrollándose una gran variedad de fórmulas. Para los pacientes pediátricos ya no se utilizan las fórmulas de los adultos, se utiliza la fórmula de Schwartz, se llama. ¿Bien? Y aquí tengo algunas consideraciones importantes. La fórmula de Cockcroft-Gault subestima, ¿no?, lo que es el clearance de creatinina en pacientes con edad avanzada, obesidad y en estados preematosos. O sea, ¿no?, nos da un valor inferior. La MDRD del 2006 también subestima la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes con valores, ¿no?, de tasa de filtrado altos. En cambio, esta fórmula que se llama SECA de EPI, que ahí tienen, ¿no?, la abreviación colaboración sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica, que esa es la fórmula, dice es imparcial en todo el rango de la tasa de filtrado glomerular. O sea, en pacientes con tasas de filtrados elevados, en ancianos o niños, esta sobre todo es más recomendada en adultos. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta?
diferencia entre secreción y excreción? Ahora, excreción es la salida de la orina de los túbulos renales. ¿Muy bien? O sea, una vez que sale el conducto colector del conducto colector medular, esta se va hacia la papila renal, ¿no? Eso es excreción, la formación de orina y la salida desde los túbulos renales. Ahora, la excreción urinaria es el resultado de tres pasos: filtración, que es a través del glomérulo; reabsorción, que es la entrada de solutos desde el túbulo hacia la circulación peritubular; y secreción llegaría a ser la salida de los solutos desde la circulación peritubular hacia la luz tubular. En cambio, excreción va a ser el resultado de todo eso, de los tres procesos. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, conmigo nos vemos hasta el día miércoles. Vengan el día lunes y martes igual, que van a hablar de trastorno ácido base y trastornos de bulimia. El día miércoles, el miércoles también sigue la doctora Arteaga con inicio del examen de orina, y conmigo jueves y viernes vamos a ver la parte práctica del examen de orina para sus prácticas de aquí a 2 años.